sin cortes. Muy buenas noches República Dominicana, muy buenas noches a todos los dominicanos, a todas las dominicanas. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, gracias a Dios. Gracias Señor por esta grande oportunidad que nos concede de compartir sin cortes cada noche con todo nuestro público, con el público de BTV, Canal 32, con todos los cibernautas, actores principales de las redes sociales y de la plataforma digital del Grupo Panorama. Y en esta mesa, en este momento, con don César Cabrera. Buenas noches, César, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, República Dominicana. Agradecido por la sintonía, como siempre. Tengo dos temas que ver contigo, César, en la primera parte. Ya luego, y a partir de la próxima pausa, vamos a entrar en acción con un invitado de lujo. Son temas que tú y yo coincidimos, temas que tenemos opiniones diversas. Lo importante es tener diferentes. Lo importante es la diversidad y tener las opiniones, que en el choque de las ideas se produzca la luz. Qué bien. Para nuestro público. El tema es que tú tienes dominio, como mal PRDista que eres. Lo que pasa es que tú me dices que me acusa de que yo nunca coincido contigo, entonces quiero saber si voy a coincidir contigo. No, yo voy a aprender contigo, tranquilo. El tema es, son dos temas que quiero ver contigo. Primero, fijar mi opinión respecto de la resolución de la Junta con el tema de las encuestas y la prohibición. Yo he pasado todo el día hoy hurgando en la Constitución de la República, todo lo que tiene que ver con el artículo 12 hasta el 14, en ningún caso, hasta el 15, perdón, 12, 13, 14 y 15, en ningún caso le da facultades, atribuciones a la Junta Central Electoral para que legisle. En ningún caso. No, perdón. Ellos están amparándose ante la ley. Segundo, he leído la ley 2023, después del artículo 212, 220, que tiene que ver con los temas de la Junta en materia de prohibiciones, que tiene que ver con el tema de la Junta en materia de las disposiciones que tiene que reglamentar. Y en el artículo que tiene que ver con sus atribuciones, son dos aspectos. Uno, las atribuciones del presidente de la Junta y otro, las atribuciones del Pleno de la Junta. En ambos casos, en ningún caso refiere atribuciones de reglamentar lo que no está en la ley. Es tácito, es claro. Sí, porque... además es una función de la ley instruir sobre qué aspecto un órgano centralizado o descentralizado puede reglamentar. O sea, la ley le instruye. Epígrafe, voto electrónico. La Junta Central, el voto electrónico se implementará de tal manera. Corresponderá a la Junta Central Electoral la reglamentación. Le da la instrucción de reglamentarlo. Si no se lo dice, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Este es un maldito país. Este es un país de la mierda, con un cielo azul turquesa. Claro, con un cielo azul turquesa. Pero un país... No coincidimos. Es un país de la mierda. La Junta Central Electoral está legislando, como legisló el Tribunal Constitucional con el tema de las candidaturas independientes. Legisló. Yo lo dije aquí. Sí, ustedes lo verán. Ese tema es más profundo. Sí, pero no es el tema. Ustedes lo verán. Entonces, ¿qué pasa en esta situación, en esta circunstancia? Tampoco la ley de partidos políticos le instruye a la Junta a regular. La única prohibición que hay en la ley, la única. Y no manda que la Junta lo regule. La única prohibición es que queda determinantemente prohibido que 8 días antes de las elecciones se pueda publicar encuesta. Más nada. Bueno. No hay otra, me la buscan para yo dejar este programa y irme. Bueno, Ángel, ellos, ¿verdad? Lo que ellos alegan que están
amparado bajo Pero que me digan la qué sombrilla artículo. de que tienen que ¿Pero qué regular artículo? todo aspecto de, de las elecciones. No pueden regular lo que la ley no le manda. Pero tú eres legislador. Pero está bien, César. pero yo me estoy poniendo... Pero que yo no tengo que ver lo que ellos digan. Espérate, Porque están hablando mierda también. Están hablando entonces entrar en el disparate. análisis. Mira, ellos alegan que deben de reglamentar, o está reglamentado el tema de las encuestas. Yo lo que sí creo, que si tú le das un poder a un órgano para administrar las elecciones y las encuestas son parte de esa administración, ellos entienden eso. Entonces sí, porque las encuestas aquí, Ángel, tú sabes muy bien que se utilizan como instrumento para posicionar candidaturas. Pues yo no veo mal eso. Y lo hacen es un instrumento, a destiempo, es un instrumento electoral que lo usan en todas partes del mundo. Es un recurso. ¿Y por qué entonces se prohíbe no aquí? en toda la parte del mundo tiene la misma legislación, Ángel. Pero en todas partes del mundo se utiliza lo mismo. Pero bien, yo lo que sí es un creo, derecho que están violentando a la gente. Yo sí creo que no se puede permitir que cualquiera que no tiene la experiencia, no tiene el know-how, no tiene... Eso lo reglamenta la ley. Los instrumentos... César, ese tema está reglamentado por la ley. Pero está bien, pero aquí hay gente que están tirando encuestas y no están avalados por la Junta. No, yo puedo hacer una encuesta yo y publicarla. Pero ¿con qué? Lo que yo no puedo es hacer un trabajo en materia electoral sin estar inscrito en la Junta. Eso es otro tema. Pero yo puedo tener una encuesta que se dedique a la parte comercial, a posicionar marcas, a posicionar productos. Si queremos... ¿Cómo que se llama el producto del jabón que vende Cuava que venden aquí? Miguelito. Pero él está hablando Miguelito no, Luis. Pero él está hablando de encuesta política. No estamos hablando de encuesta de término empresarial, de productos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de encuestas en el ámbito político que se hacen a destiempo, según establece la ley, según la Junta Central Electoral. Eso está en la ley. Eso no está... Yo te voy a decir... Está de más la reglamentación porque está claro en la ley. Yo te voy a decir, mi parecer, yo no le veo nada pecaminoso a que se hagan encuestas. Yo no le veo nada. Yo estoy tratando de interpretar lo que la Junta No, pero no estamos aquí para interpretar. Es el problema del caso. No, pero primero tú tienes, para tú poder conocer o entender algo, tienes que saber qué está pensando el que está planteando el asunto. Entonces, ellos están planteando eso. Yo no necesariamente estoy de acuerdo. Yo creo que hay que dejar que la gente haga sus encuestas. Hay encuestas que se hacen para posicionar uno. Bueno, haga usted otra para posicionar al otro y va a haber una guerra de encuestas. Bien. Yo creo que eso se está tratando de evitar. Para mí la Junta lo que está tratando es de mantener el control de un proceso electoral que se le está yendo de la mano. Vamos a estar claros, aquí todo el mundo está en campaña. Pero ese es otro tema que no tiene nada que ver con encuestas. Bueno, pero eso es absolutamente parte del tema de la administración de las elecciones. Dígale mentiroso a la Junta Central Electoral. Yo coincido contigo, no en esa parte no, tú no le dices mentiroso. No. Tampoco. Yo no tengo por qué decirle eso a la Junta ni a nadie. Tampoco estás de acuerdo con que este país es un país de la mierda. No, todo lo contrario. Yo adoro este país. Aderezado por un cielo azul turquesa. Es que yo adoro este país, este es mi país. Pero más que yo, el único sitio que yo no soy un extranjero es aquí. Bien. Segundo. Entonces, ¿cómo yo voy a acabar con mi casa? No, pero yo no estoy acabando. Yo estoy diciendo la realidad. Es un país pero yo no lo veo así. Donde no hay instituciones, la institucionalidad no funciona, no hay autoridad. Pero no es así que se pone, porque está violentando la ley. Pero tenemos está al margen de la ley, está legislando. Tenemos lo mejor, Ángel, que tú y yo estamos aquí criticando una decisión porque nosotros entendemos. Hay países que tú no puedes hacer eso. Pero ese es otro tema. Bueno, mira, pero hay que dar gracias por eso, Ángel. Yo quiero... Claro, este pueblo se lo ha ganado. No fue gratuito tampoco. Fue bajo sangre. Díselo a Luis Abinader. No, pero Luis ha sido el continuador de ese proceso democrático. Bien. Segundo, el tema, yo viví ayer, por favor, Larisa, ponme las imágenes de Carolina en Santiago. Muy buen acto. Impresionante. Muy buen acto. Pero no solamente el bajo techo
el Palacio de los Deportes. Yo le digo Palacio de los Deportes, pero esa vaina le cambiaron la arena, de que a la arena. Aquí Sí. somos lambones también y untados. Eso es para, se conoce porque como aquí hay un Palacio de Deportes. Deporte aquí. Sí, pero se conoce como el Palacio de los Deportes desde que se fundó. Bueno, pero tú eres de allá. Pero critica quisieron, eso de por qué para cambiaron justificar el un gasto, una inversión que hicieron ahí, cogerse unos cuartos, le cambiaron el nombre a la Arena del Cibao. Y entonces, la arena es una instalación que coge, tiene una capacidad de 7,000 personas, sin los que estén en la cancha. En una cancha, lo más que usted puede meter ahí son 700, 800 personas en la cancha, si tiene asientos allí. Quitándole el área de la tarima que usted use. ¿Qué pasa? Carolina hizo un evento que no solo impactó a Santiago, impactó la región, y yo fui testigo porque yo vi la movilización, vi también el liderazgo presente. Entonces me hago una pregunta Sí, para que tú me... ¿Quién estaba? ¿Ulises? No, pero Ulises estaba por la formalidad de que están en Santiago. ¿verdad? Porque si yo Y es su vi ahí a compañera de organismo. Santos. A todo el mundo. Santos se juramentó, yo tengo las imágenes hace Sí, unos él días. se juramentó antes de la... ¿Qué yo veo que me llama la atención en función de la historia del viejo PRD y del nuevo PRM? Carolina está trabajando los dirigentes medios y de base del PRD, del PRM, trabajándolo personalmente. En esa esquina, en un cuadrilátero en que hay una pelea de dos, Carolina en su esquina está bajando a las bases, está en contacto. Lo que yo vi ahí, a mí no me lo contaron, no fue un video, no, yo lo vi porque estuve en el entorno, ¿ok? Porque yo vivo un par de cuadras, entonces yo lo vi. Segundo, David Collado en la otra esquina está trabajando sobre enamorar a César Cabrera, que tiene un liderazgo, es dueño de la circunscripción 3. ¿Quién? David, que así que trabaja. Enamora a César Cabrera. No, a mí no. César Cabrera es dueño de la circunscripción 3, A mí no. un influencer con liderazgo, dirección. Y entonces, Yo no. él entiende que él tiene el control y que gana las primarias porque tiene a César, más él no ha hecho contacto Digo, con eso, esa gente. Tú me estás tomando a mí para hacer déjame una hablar con la gente, explicación, déjame pero hablar con la no... gente. Entonces, ese contacto que él no tiene con los dirigentes, a mí me da una lectura en la historia del viejo PRD con el actual PRM. Año 2000, ¿quién era el candidato? Hipólito Mejía. No, ¿quién era el más popular? Hipólito Fello Mejía. Suberví. No. En el 2000, Fello Suberví. No. Ganó Yo estuve ahí, Hipólito yo Mejía. dirigí la campaña de Ganó Fello. Hipólito Mejía. Era Hipólito. 2004, Hipólito. el grupo de Milagro, Fello, tenían el aval Ahí del sí país. ganaba. Ahí sí el ganaba. aval del país. Ahí sí ganaba, ¿Quién pero ganó? se acobardaron. 2012, ¿quién tenía la puntuación en las encuestas? Miguel Vargas Maldonado. Pero ahí ¿Quién se ganó? dio una coyuntura. Pero perdóname. se dio una Yo no quiero coyuntura que explicación. no se va a dar pero yo no ahora. quiero explicación, espérate. Yo no me interesa explicación. Pero tú no puedes estar Perdóname. trayendo algo como ejemplo Pero perdóname. si las coyunturas son Pero totalmente diferentes. perdóname. Yo estoy haciendo una relatoría de la historia en 5 o 6 eventos consecutivos. La historia del PRM, que quien ha estado gozando de la simpatía no gana el proceso interno. Entonces, me preocupa este momento que está viviendo Carolina y David. ¿Qué puede pasar entre Carolina y David? César, es la pregunta que quería hacer. No, yo creo que van a ir a un proceso electoral. No solamente No, está pero eso lo David y sabemos. Carolina, también está Wellington, también está No, hombre, Yayo. no, un 1%. Bueno, no llega. Wellington no llega a un 1. Pero eso es lo que tú le das, pero sin embargo... No, yo no. tiene- Las encuestas. Pero está bien, pero sin embargo él tiene 10, según dicen, él tiene 19, que si yo tanto alcalde y que si yo tiene cuántos más, diputados. tiene más. Entonces, Pero la algún encuesta le da un 1. activo te va a producir, algún resultado te tiene que Él se va a producir. sumar a David o a Carolina en los próximos días. Esos dirigentes que tú tienes, porque así como tú dices que se está trabajando, David ha estado trabajando los dirigentes también, Carolina se ha estado moviendo bien. Ahora, finalmente, ¿cuántos van a llegar a la convención? No sé. Wellington ha dicho que él no se retira. Pero mucha gente una vez uno dice eso y después llega a un Te acuerdo. estoy hablando de una cosa muy puntual. Ellos van a llegar a un acuerdo. Ahí no, va a haber pero te estoy hablando de un problema. asunto muy puntual.
la experiencia del pasado respecto a la circunstancia actual. ¿Qué puede suceder? Carolina con los dirigentes medios y de base, y David con los orocones, con los líderes como tú, líder de la circunscripción 3, pero él no sabe dónde queda la circunscripción 3. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, Ángel. Experiencia de haber dirigido procesos electorales. Por eso te pregunto. No, y por ser líder de la capital. Mira, hay circunstancias, ¿no? ¿Verdad? No sé si se presente ahora o no. Pero yo recuerdo una frase que un alto dirigente del PRD de ese momento, de los años 80, y que ocupó varias posiciones en el gobierno y también municipal, me decía a mí que generalmente el que es popular adentro, afuera, presiona adentro. Y te voy a poner un ejemplo. La campaña de 94. Eso es así, eso es así. Para las elecciones municipales. Tonti, Johnny y Fello. Entre Tonti y Fello tenían el 98% de la dirección del partido. Y Johnny ganó zonas sin tener dirigente. ¿Pero por qué la ganó? Por la popularidad hacia afuera. ¿Tú entiendes que David puede ganar? Yo no he dicho eso, yo estoy diciendo, estoy poniendo ejemplos de cosas que han pasado. ¿Se va a dar esa coyuntura? Yo no sé, pero puede darse. Fallé en preguntarte entonces, porque si no sabes, estamos jodidos. Pero, vamos a la pausa ya. Oscar está aquí desde temprano. Oscar Alejandro Guedes es nuestro invitado, politólogo, comunicador y además un analista de la geopolítica. Vamos a ver con él algunos aspectos en la noche de hoy de geopolítica. Vamos a la pausa, regresamos. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada ley, cada debate es una promesa cumplida. Hemos trabajado incansablemente por ti, aprobando iniciativas clave para tu salud, para tu seguridad, reforzando el marco legal que protege a nuestros niños y mujeres. En el hemiciclo se escucha la voz de tu provincia, transformando desafíos en soluciones. Desde el desarrollo económico hasta la protección del medio ambiente. Más leyes, más progreso, porque el futuro de la República Dominicana se construye con acciones, no con palabras. Un Senado transparente y comprometido contigo. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y aeropuertos estatales.
incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Salió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Prendió, la quinta feria lo logró, prendió. La industria puso el corazón. Santiago se viró, la ciudad corazón, el pulso aceleró. La feria de la innovación, la gente abarrotó. La ciudad respondió. Cuando crece un negocio, crece una comunidad. Cuando se fortalece el emprendimiento, se fortalece todo el país. La industria puso el corazón. La ciudad respondió un logro más en la quinta Feria de la Innovación y Emprendimiento Industrial de Proindustria. En la cancha vimos como un abrazo, una risa y un simple pase de balón derriban barreras. Los niños con síndrome de Down nos enseñan que la inclusión se vive en cada gesto. Celebremos ese amor que nos une y nos fortalece. Juntos podemos hacer de la inclusión una realidad. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Siga disfrutando de Sin Cortes. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar, permitirle salude a nuestro público, a el amigo Oscar Alejandro Guedes. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, un saludo para toda la República Dominicana. Me atrevo a preguntarte, José Alejandro, de entrada, ¿está en tus planes volver a Venezuela? ¿Te gusta el modelo que está viviendo Venezuela? ¿Crees que es justo que lo implementemos en Cuba? En Cuba. En Cuba. ¿Y qué tiene que ver Venezuela con No, mira, regresar o no a Venezuela para quienes migran, para quienes hemos tenido un proceso. Quienes hemos tomado en algún momento la decisión de emigrar de nuestros países, volver a vivir en nuestro país de origen es bastante complicado porque nos implica dejar la vida que hemos construido en el país que nos ha acogido. En mi caso, me he radicado en la República Dominicana desde hace ya prácticamente 10 años. Y pues, abandonar la vida que uno va construyendo, ya esa decisión... Para comenzar de cero de nuevo allá. Ya esa decisión uno la tomó antes. Sí, sabe la experiencia. Y volver a tomarla con el paso de los años es
es difícil, eso no es sencillo, ni para los venezolanos que hemos migrado, ni para los dominicanos que deciden irse a vivir a Europa o a los Estados Unidos o a Sudamérica, donde también hay muchos dominicanos. En Pero Argentina, el dominicano como que tiene algo, el dominicano que se va, no todo, pero la gran mayoría que se van, el sueño de ellos es regresar a la República Dominicana. Sí, pero la historia es de cómo regresar, sí, porque aquí han regresado muchos y han tenido que volver a irse. Sí, Entonces, esa es la gran dificultad. El dominicano tiene una característica, yo lo vengo observando desde hace algún tiempo. El dominicano cuando se va, aún estando fuera, vive muy conectado con la República Dominicana. Se mantiene viendo los programas de televisión a través de las plataformas digitales. Pero ustedes también lo hacen. Ustedes no están muy tanto. conectados. No tanto. El venezolano se desconecta un poco más porque el venezolano tiene una característica, algo que nos enseñan muy de niños, es que las cosas se hacen bien o no se hacen. Eso se nos enseña a nosotros desde muy pequeñitos en casa. Es una frase muy venezolana. Usted lo hace bien o no haga nada. Entonces, eso te implica en el desarrollo de la vida, entre muchas otras decisiones que tomas, algunas acertadas, algunas desacertadas, como todo, te hace que cuando te mudas a un país te tengas que enfocar en la vida que estás construyendo allí. ¿Te atreves a hacer una evaluación del modelo, forma de gobierno que se ha podido establecer y que vamos a integrar, que vamos a exportar a Cuba también? Bueno, yo no sé si eso se le puede llamar un modelo de gobierno. Tampoco creo que sea viable exportarlo a Cuba. Cuba es un país con características políticos, sociales y económicas completamente distintas a las de Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, siempre ha persistido el capitalismo, con matices, pero siempre ha existido capitalismo y en algunos momentos es más liberal, en otros momentos más estatal, pero no ha dejado de ser un país capitalista, con empresa privada, en manos de quien tú quieras, pero empresa privada. Y Cuba no tiene esas mismas características, así que no es tan sencillo adaptar modelos de un país a otro. En tu opinión, ¿cuál es el camino que tú entiendes que va a tomar Venezuela? Porque elecciones tiene que haber. Si es que Estados Unidos, ¿no, verdad?, entra en ese acuerdo, porque han ido posponiendo. ¿Qué le espera a Venezuela en los próximos años? Porque ahora mismo hay una dependencia total de Estados Unidos. ¿Eso podrá mantenerse en el tiempo? Es una situación bastante compleja la de Venezuela, porque si bien tenemos un gobierno que hereda las riendas de la nación de una manera bastante, ¿cómo podríamos decir?, turbulenta, para utilizar una palabra que no hiera sensibilidades, aunque siempre las hiere. Siempre que uno habla de Venezuela, el problema es que siempre se hieren sensibilidades, ¿no? Porque hay mucha... Queremos evitar llevarte a ese terreno. Hay mucha polarización en Venezuela, es imposible que no haya. Así que lo mejor que uno puede hacer es decir lo que uno piensa, y a quien le gustó o a quien se identificó bien y a quien no, porque nunca le vamos a agradar a todos, sobre todo en los casos muy polarizados. Pero bueno, Delcy Rodríguez heredó el poder en unas condiciones bastante particulares, bastante peculiares, bastante turbulentas. Ellos insisten en que no van a organizar elecciones, sino que van a completar el periodo de gobierno que llega hasta el año 2030, que sería en el año 2030 cuando se organicen elecciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos le da el aval, le da el apoyo. Al darle a Estados Unidos el apoyo, no hay comunidad internacional que presione para unas elecciones en Venezuela, cuando la Constitución venezolana lo que dice es que se debían haber organizado elecciones en el mes de febrero. Sí. O sea, ya estamos en mora. Y las decisiones judiciales dentro de Venezuela han avalado la postura de Estados Unidos y de Delcy Rodríguez para mantener al gobierno actual. Para que continúe el chavismo sin Chávez, el madurismo sin Maduro. Sí, para que continúen las presentes autoridades, mientras la situación interna se complejiza nuevamente. Bueno, nunca ha dejado de ser compleja, pero se sigue complejizando, porque incluso movimientos afines a la izquierda en Venezuela se oponen al gobierno por medidas económicas, por la situación económica del país, por las cosas que han pasado. Hay bastante estupor y en muchos casos indignación
dentro de la izquierda y dentro de la derecha por los casos de presos políticos, muertes de personas en Hoy acaba detenidas Cuba por de motivos poner en políticos. libertad 2.000 presos políticos. No, Mira, ¿y a dónde que tienen tanta gente metida en la cárcel? No, los anunciaron, hoy anunciaron los nombres, fueron indultados en abril. En abril, sí. En abril. En Venezuela ha habido mucha indignación en los últimos días con este tipo de 300 temas. ayer. Sí, claro, El viernes. Y es probable que todavía queden algunas personas que no deberían estar encarceladas. Porque es que el problema, en un estado tan polarizado, no, pero tan polarizado como el venezolano, había casos en que, como siempre, alguien abusa de su poder para aplicarle... Estamos hablando de Diosdado. No necesariamente. No necesariamente, porque es que es el problema. Mira, había casos de... Yo he leído, no me consta, así que lo que voy a decir... ¿Cómo se llamaba el fiscal anterior? Tarek. Pero Tarek después estuvo como defensor del pueblo, creo. Está ahora. Está ahora como defensor del pueblo, cierto. Ha habido casos en los últimos, no sé, 15 años, no sé cuántos, 10, de fiscales que extorsionaban a personas para quitarles dinero y si no los acusaban de algo. Y le quitaron propiedades. Sí, y esas cosas llegaron a pasar según yo he leído, según uno se ha ido informando, según uno le han ido contando. Y todos esos casos hay que resolverlos. Con el régimen. Y que no era, fíjate, que precisamente no tiene que ver con que fue el fiscal general o con que fue el ministro de Justicia, sino a veces un exceso de poder de personas con demasiado poder y muy poca probidad. Veamos. Pero tú, que conoces mejor que nosotros la situación de Venezuela, ¿qué le espera a Venezuela entonces? Para los próximos años, ¿va a haber elecciones? ¿No va a haber elecciones? ¿Va a poder regresar? Pero sabemos lo que le espera, lo que diga Donald Trump. ¿Va a poder regresar? ¿Hasta cuándo llega Donald Trump en el poder? En el 28. Lo que eso diga tampoco Donald Trump está seguro, porque el presidente Trump dijo hace un par de días que él quería estar en el 2028 y, ¿por qué no, tal vez en el 2032? Sí, no, pero eso es imposible. En el caso de él, eso está muy definido. Yo creo que le va bien si termina este mandato. Mira, le va muy bien. Desplazar del poder a un jefe de Estado siempre es traumático. Sí. Y la sociedad estadounidense está viviendo días muy convulsos. Muy convulsos. Sí, pero allá las instituciones funcionan. Esa institución de la justicia es una cosa. El que está hecho una mierda es el pero por ejemplo, la Corte, pero la Suprema Corte está de un solo lado. Pero hubo una corte que avaló que a las personas del ICE les pidiera los documentos basados en caracteres raciales. Sí. Eso es inconstitucional. Sí. Y una corte lo avaló. Los asuntos de Estado están muy definidos y él ha tenido derrotas impresionantes en los últimos meses. Mira, la más impresionante hasta ahora sigue siendo la de Irán. Allá vamos. Yo le dije a mi colega y amigo y hermano que le dio 2 semanas a Irán, que Irán no era Venezuela. Mira, en el caso de... Ni remotamente. Vi un ejercicio que hiciste para medios internacionales, Oscar Alejandro, y me gustaría ver si lo podemos contextualizar en este escenario y además actualizar. La situación hoy no es la misma que de ayer domingo en el tema Irán. Ayer nos acostamos todos con la expectativa positiva de que estaba en proceso, aunque en cierne, un acuerdo de entendimiento, ¿verdad? Sin embargo, un memorándum de entendimiento. Sin embargo, ya hoy ese memorándum está prácticamente en el aire. El viernes teníamos una situación distinta. Los commodities hoy mejoraron bastante su comportamiento y los mercados han cerrado en el día de hoy con una posición. Agrega que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon hoy el sur eso es lo que estoy diciendo, que hay una situación que una era ayer, otra es hoy, otra podría ser mañana en la mañana. Entonces, ante esa realidad, ¿cuál es tu percepción de el futuro mediato de ese conflicto? Ese conflicto está estancado. Está estancado y parece que va a permanecer estancado porque las posiciones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo muy lejanas. O sea, el memorando que se decía que se estaba por firmar, o el
preacuerdo que estaba supuestamente por firmarse, no consideraba el programa nuclear iraní. Cuando se supone que el programa nuclear iraní es el corazón del conflicto. Se posponía 60 días. En 60 días no se resuelve ese problema. Claro. En 60 días no se resuelve el tema del programa nuclear iraní porque es un tema en ese punto, complejo que lleva años de negociación. José Alejandro, Oscar Alejandro, y en ese punto que no aparece ni en pintura, resultó que apareció la voz del ayatolá, Jamenei, ¿verdad? Sí. Que no aparece, nunca apareció para fijar una opinión de que se quedaba en territorio iraní el uranio enriquecido. Entonces, todas esas disquisiciones, todas esas contradicciones pueden generar ese concepto que tú planteas de estancamiento. Es que está completamente estancado, es que no hay salida. Pero los vecinos no aguantan más. Nadie lo aguanta. Pero hoy Trump quiere que todos vayan al acuerdo de Abraham. Sí, pero esa es otra historia. Sí, pero eso son ganas de presionando hoy. Pero eso... El acuerdo de llamada telefónica está presionando, el acuerdo y lo dejaron solo. El acuerdo de Abraham es otra cosa. Sí, pero que está presionando ahora y que Irán sea parte en las negociaciones. Sí, pero en el acuerdo de Abraham, Irán no cabe. Pero él lo está planteando como un punto de negociación. Ese es el tema. Lo que está diciendo César es que hoy el presidente Trump dijo que quería que se integraran los acuerdos abrahámicos. Y otra cosa es lo que él está planteando. ¿Cuándo comenzó el acuerdo de Abraham? El presidente en el 20. 19. El presidente está complejizando, el presidente Trump está cada vez complejizando más la negociación. Un ingrediente haciéndola más difícil. Eso no va a facilitar. El acuerdo de Abraham es una sola solución a la región sin Persia. Sin Persia. Sí, pero que ahora porque Arabia ¿qué Saudita, es el acuerdo de Abraham? El acuerdo de Abraham, los hijos de Abraham. Los acuerdos abrahámicos que ha estado promoviendo Estados Unidos entre los países árabes e Israel son una cosa que ya de facto viene existiendo. Comenzó a tomar cuerpo. De facto ya está existiendo porque los países del Golfo Arabia Saudí y Israel no se hablaban. Enfrentarse a Israel. Se han acercado. Pero Arabia Saudita planteó hoy que mientras Israel no reconozca el Estado palestino, no hay acuerdo de Abraham. Pero Israel lo puede reconocer sin problema. No, más fácil es que Estados Unidos convenza a Israel de que a Arabia Saudita de que abandone esa postura. Israel abandona la postura el problema está en que el hecho de que Estados Unidos quiera meter este tema en la negociación con Irán solamente pone las cosas más difíciles. Y pareciera entonces que uno pudiera pensar que el presidente Trump no quiere hallar una solución al conflicto. Porque no puede ser que un conflicto que ya tiene posiciones bien alejadas, tú le metas uno más que los va a alejar más todavía. Pero más que el acuerdo de Abraham, para mí lo que dinamita la posibilidad de un acercamiento fue lo del bombardeo de hoy. El bombardeo de hoy es parte del juego. Irán puede tirarle 4 misiles o 4 drones a una base o a unos radares o a cualquier cosa en el medio ahí de que tenga Estados Unidos y nada va a cambiar. Porque la situación sigue estando estancada. La situación no había avanzado nada. No había avanzado porque no tiene solución al problema del programa nuclear iraní, que para Occidente es inaceptable, y para Israel, que es una de las partes en conflicto, que no está negociando, pero es parte en conflicto, es fundamental. Repito, para Israel, que no está negociando, pero es parte del conflicto, pero el programa nuclear para ellos es fundamental. Y para Irán, las sanciones y la devolución de todos los fondos congelados por Estados Unidos. Eso se puede lograr. Eso se puede negociar. El problema es que eso ha tenido una resistencia hoy de los senadores republicanos, ha tenido una resistencia muy fuerte. Las posiciones son demasiado lejanas. Ese es el punto para mí más fácil. Ahora, en el caso... sí, es el punto más fácil, pero ¿a cambio de qué? Bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de los intereses que realmente son imperantes en el acuerdo de intención. ¿Y cuáles? ¿Cuáles son? Hormuz. Que no existía, no era un problema. Hormuz no existía. El uranio. Bueno, pero ya el programa nuclear. Pero eso se lo buscaron los que invadieron a Irán. Estamos de acuerdo, pero ya hoy es un tema del conflicto a resolver. Oye, ya Trump lo que quiere volver
es al status quo que estaba antes del 28 de febrero. Por eso es que desde el día mismo de inicio del conflicto yo dije que esta guerra era innecesaria y que iba a tener consecuencias de largo plazo, que iba a involucrar a más países de la región, no solamente a Estados Unidos, a Israel. Él se sorprendió y que cuando... podía dejar un escenario muy complejo a nivel internacional. Y ahí está la situación en Hormuz. Mi interpretación de esa situación, corrígeme, Oscar Alejandro, es que esa es una guerra para la cual Estados Unidos se ha estado preparando por más de 30 años. Quizás no estaban dadas las condiciones o no era el escenario ideal en este momento. Todos esos espacios que había estado ocupando entre los vecinos de Irán con fuerzas militares tenía la visión de que en algún momento ese enfrentamiento se daría. Ahora bien, si hoy esa guerra no la pierde contundente y convincentemente Irán, Irán ha perdido la parte militar, mas no la parte estratégica. Si Irán no es derrotado, el resultado será solo una posposición, porque esa es una guerra que tendrá que darse hoy, mañana o pasado. No es verdad, es que los intereses de Estados Unidos son los mismos de Israel. Es Israel que quiere dominar. Sí, tú eres pro Israel. Los israelitas pero ahora no ese no es el tema. Ahora lo que quieren es dominar. Israel está comprobado que no puede con Irán. Solo, de tú a tú, no puede. Pero ese no es el tema. Te pregunto. Los americanos no se van a meter si se saben de eso. Jamás. Es esta guerra de no resultar en una derrota convincente, irreversible, que haya convencimiento de que Irán ha sido derrotado, arribar a un acuerdo es posponer la misma. Mira, la Casa Blanca publicó un comunicado interesante hace un par de días donde citaban una captura de pantalla de un mensaje del presidente Trump donde se refería a Irán no como el régimen iraní ni como los locos ayatolas como les había llamado antes, sino como la República Islámica de Irán. Sí. Un reconocimiento del estatus del gobierno, del sistema de gobierno de Irán. Infligir una derrota estratégica a Irán es muy difícil por la complejidad y la capacidad de resistencia y resiliencia de su sistema político y de su sistema social. ¿Y religioso? Porque la República Islámica es un sistema político-social basado en la religión, pero es un sistema político y social. Estados Unidos, para lograr una victoria estratégica en Irán, tendría que hacer un esfuerzo muy grande y eso tal vez tendría un costo reputacional, económico, militar. Y de hombre. Y de soldados que van a morir mucho. Y de vidas. De vidas civiles y militares demasiado alto, tanto para Estados Unidos como para la región. Irán ha demostrado desde 2020, desde que murió Qasem Soleimani por fuego precisamente ordenado por el presidente Trump, que está dispuesto a combatir en donde lo desafíen. Hasta ese momento, y yo fui uno de los analistas... Pero no reaccionó realmente. Sí, yo fui uno de los analistas que dijo que Irán no iba a responder a ese ataque, y respondió. Y respondió lanzando misiles. Fue muy... Respondió lanzando misiles. Y hasta pidió permiso para hacer los lanzamientos. Fue muy... Hasta pidió permiso. Mire, le digo, le voy a tirar una cosita. Esta noche, a las 8 de la noche, ahora no. Le voy a tirar en tal dirección. Ahora ellos se prepararon para pelear. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué fue así esa respuesta? Todos esos túneles donde ¿Por qué fue esa respuesta así, la de 2020? Como ustedes dicen, muy medida. No quería enseñar su potencial. No quería enseñar su potencial, no quería escalar el conflicto. Y estaban aprendiendo. Y no quería precipitar la guerra, porque la guerra la gana quien decide cuándo se pelea. Sí, claro, es parte de la estrategia. Irán esperó. Y luce que en este momento... que en el momento de iniciar esta guerra, en febrero 28, hubo mucho de improvisación desde Estados Unidos. En la percepción. Todo el conflicto tenían el criterio de que iba a suceder. Le metieron en la cabeza a este hombre de que podían hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, matar el liderazgo y que el pueblo se iba
a desbordar a favor de Estados Unidos. Lo cual, y no, eso no es conocer la historia de Persia. yo no creo que haya un analista de inteligencia en Estados Unidos que le haya dicho al presidente de los Estados Unidos que hiciera eso y que eso tendría resultados positivos. Porque todo el que sabe un poquito de historia y de sociología sobre la República Islámica de Irán sabe que es una nación étnicamente diversa, religiosamente diversa, pero nacional y civilizatoriamente muy sólida. Históricamente, desde el inicio de las civilizaciones. El régimen no estaba tan consolidado como está ahora. Pero es que cada vez que una nación así... Cada vez que una nación así recibe ataques exteriores, cada vez que una nación como esta recibe ataques del exterior, se reunifica y se consolida la unidad nacional. Solamente los kurdos no entran en ese juego. Sí, pero eso está muy lejos. Pero los kurdos, no, y son como el 10% de la población, o menos. Son muy pocos, están retirados, son una zona muy poco desarrollada. Y además tienen otros enemigos en la zona que aprovechan que... Porque desde que le guillan un ojo a Turquía, le marcha a los kurdos. No, pero Trump quiere que Turquía sea parte del acuerdo de Abraham. Que no cabe que no es necesario, porque Turquía tenía relaciones con Israel normales. Sí. No, y que no cabe en el acuerdo de Abraham, porque el acuerdo de Abraham son los hijos de Abraham reunificados. Y no cabe ni Irán. Hay 3 países que no caben en el acuerdo de Abraham. Ni Egipto, ni Persia, ni Turquía, que son Babilonia. No caben, ni Egipto. Y sobre todo porque son 3 comunidades que son los árabes. No son árabes. No, los persios no son árabes. No, ni Egipto tampoco. Ni Turquía, que son turcos. Son africanos. Ahora los Arabia, Turcao, Irak, Irán, todo eso es otra cosa. Ahora, lo que quiero llevarte es al punto, Oscar Alejandro, a la posibilidad a mediano plazo. ¿Por qué? Porque yo creo que como se está vendiendo el petróleo hoy, aunque cerró a 89 el West Texas, a como se está vendiendo hoy, le genera riquezas a Estados Unidos para pagar la guerra. ¿Ok? Ahora, en el tiempo, ¿es posible sostener esto en el tiempo a mediano plazo? Tu percepción, amén de los acuerdos de intención que hay o no. Mira, a Estados Unidos le tomó 20 años reconocer públicamente algo que sabían desde el día 1. Y era que no iban a poder controlar Afganistán. Y digo que lo sabían desde el día 1, porque así que es lo mismo Afganistán, a Irak. Sí. La política más rara. Quitan a los talibán y después le entregan a los talibán. Eso no tiene... Yo era un seguidor de la Alianza del Norte y nos traicionó Estados Unidos. Y mira que los talibanes no son angelitos de mi devoción. Eso no puede serlo de nadie. Yo con ellos han hecho cosas tremendamente terribles. Terribles, no son gente a la que yo quiera. Pero todo el mundo sabía, desde que George W. Bush dijo que iba a bombardear Afganistán, que eso iba a terminar mal para Estados Unidos. Sí, pero terminó mal porque no se le dio continuidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Alianza del Norte? Fue traicionada por Estados Unidos. ¿Por qué fracasó Irak? Por la misma historia. Los militares que estaban al lado de Saddam Hussein, que traicionaron a Saddam Hussein para ponerse al servicio de Estados Unidos, fueron traicionados y perseguidos como ratas. Porque el objetivo era otro, el objetivo era el petróleo, como siempre ha sido el objetivo. Como ¿sabes en la Venezuela? Cantidad de dinero que hizo Dick Cheney? Es en petróleo. Lo entiendo. La cantidad de dinero que hizo Dick Cheney. Y alimentar esa industria de guerra que tiene Estados Unidos. Y cautizar una región. Que ha región, invertido más de 17 trillones de dólares en los últimos 40 años en guerra. Y cautizar más una región que muchos analistas insisten en que Estados Unidos siempre ha tenido la intención de dividir, que es el mundo árabe y el mundo del Medio Oriente en general. Entonces, eso fue lo único que se logró en Irak. Fue azuzar y agravar las divisiones, incluso internas en Irak. El suní y chiita están... No, pero además Irak, acuérdate que tiene ahí había una minoría, chiitas al sur, una minoría... sunitas al centro
y kurdos al norte. Sí. Entonces, ahí las divisiones, porque hay que entender que el Medio Oriente está atravesado por la diversidad étnica, la diversidad religiosa y la diversidad transfronteriza. Historia cultural, Ellos la entienden. Ellos la entienden. Lo que ocurre es que a veces toman obnubila decisiones... la intención de negocio. Yo creo que toman decisiones basadas en intereses de negocio. Sí, de negocio. Y en presiones externas, porque muchos analistas en Estados Unidos insisten, incluso dirigentes dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata, en que esta guerra fue solamente provocada para complacer a Benjamin Netanyahu. Pero queda evidenciado que no es así. Todos los días queda evidenciado. No, eso fue no es así. Gracias. Lo único que no piensa Oscar, eres tú. No sabemos. Queda evidenciado. Pero los servicios de inteligencia norteamericanos lo dicen. Que cuando le fueron a plantear eso a Trump, ellos estaban en desacuerdo. Y pero Kennedy, sale un video de Kennedy diciendo que lo están presionando. Israel lo está presionando para quedarse con toda esa tierra y que él no va a permitir eso. Es muy grave la situación en el Medio Oriente. Lo que puede pasar en el mediano plazo, si la guerra en Afganistán, que era mucho menos compleja que la de Irán, tardaron 20 años en darle alguna solución, yo tengo miedo de que pues vamos a estar claros. Fue otro paso atrás porque tuvieron que devolverle el gobierno a los chiitas. Y con China... No. En el tablero. Ojo, los talibanes no son chiitas. China en el tablero. Ojo, que los talibanes no son chiitas. Estamos hablando de Irak. Ah, ok. Porque los talibanes en Afganistán son sunitas wahabíes. Sí, pero en el caso de Irak es distinta. La situación es una minoría que tiene el control. Pero ese elemento, para tu juicio, finalmente, Oscar Alejandro, ese elemento que pone César, muy, muy oportuno, China. Porque en el tablero actual lo que uno ve es la supremacía china regenteando la geopolítica. China está cada vez más global. En el centro. China está cada vez más en el centro de la geopolítica mundial. Hoy estaba allí el presidente o el primer ministro de Pakistán. Y van a seguir desfilando líderes y jefes de Estado por Beijing, porque China, con su despliegue económico, de infraestructura, su capacidad logística y su capacidad de negociar sin prejuicios, sin predisposiciones y solo basado en intereses, buscando siempre un ganar-ganar, o por lo menos intentando convencer a los otros. Se demuestra aquí en República Dominicana. Le han cerrado todos los negocios, pero van a terminar abriéndoselo. Intentando convencer a los otros países de que sus intenciones son de que todos ganemos y de que en la paz los negocios marchan mejor. Prospera. China está muy en el centro de la geopolítica global. El problema es que el presidente Trump, aún hoy, no ha reconocido que perdió las elecciones de 2020. Imagínate cómo va a ser para reconocer que perdió una guerra. Que perdió una guerra y que le fue mal en la reunión con Xi Jinping, porque él no ha entendido lo que le fue. Ya la Cancillería china dijo que ellos no invitaron a Estados Unidos. Estados Unidos pidió la invitación. Gracias, Oscar Alejandro Guedes, amigo. Tenemos que hacer este encuentrico más frecuentemente. Claro que sí, cuando gusten. Sí, pero ven los días que yo vengo. No, usted me dice que yo estoy. No venga sin mí a este espacio. Sería perder el tiempo. Gracias, Oscar Alejandro Guedes, un amigo, politólogo, analista internacional que nos distingue con su visita cada vez que le ocupamos. Gran abrazo. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en su programa Sin Corte.